Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado en el que vamos a calcular una función compuesta. Nos dan dos funciones, f de x igual a x cuadrado más 5 y g de x igual a x más 2 partido de x menos 2 y nos piden que determinemos la función f círculo g de x que se lee g compuesta con f. Bien, empezaremos particularizando para algún valor concreto. Vamos a suponer un x que sea distinto de 2. ¿Por qué distinto de 2? Fijaros, porque a este valor de x le vamos a aplicar la función g. Y como la función g es un cociente de polinomios, pues no tendrá sentido cuando se anula el denominador. Y el denominador, pues veis fácilmente que se anula en x igual a 2. Por tanto, para que la expresión de g tenga sentido, x debe ser distinto de 2. Si no, no la podremos calcular. Bien, entonces al aplicarle a ese valor distinto de 2 la función g, obtendremos un valor real que llamamos g de x. Es decir, escogemos un valor cualquiera, sustituimos la x por ese valor y obtenemos un número que sería el valor de g para esa x, que llamamos g de x. Si a esta g de x ahora le aplicamos la función f, obtendríamos f de ese valor g de x. Pues a esto es lo que llamamos la función g compuesta con f. Es decir, sería ir aplicando sucesivamente las funciones. O sea, tomamos un valor, aplicamos la primera función, a la imagen de ese valor le aplicamos la siguiente función y así sucesivamente. Aquí tenemos solamente dos funciones, pero podemos componer más de dos funciones perfectamente. Y siempre en el orden en el que se indique, porque no es lo mismo componer g con f que f con g. Ya haremos otro vídeo donde compondremos f con g y veremos que no va a dar lo mismo que lo que obtengamos en este ejercicio. ¿Vale? Es decir, el orden en el que se componen las funciones importa. Primero actúa la función que viene aquí detrás, que sería g de x, dado un x, primero hacemos g y después hacemos f de g. En este orden, aunque se escriba f círculo g, digamos que el orden en el que se van aplicando las funciones es de derecha a izquierda. Primero g y luego f. Por eso se lee g compuesta con f. Bien, vamos a particularizar para un valor concreto. Uno que sea distinto de 2, por ejemplo, el 3. Si aplicamos g a este valor, obtendremos g de 3. Y g de 3 la obtenemos sustituyendo en g la x por 3. Obtenemos entonces 3 más 2 arriba, 5, y 3 menos 2 abajo, 1, y 5 entre 1, 5. Por lo tanto, g de 3 vale 5. Pues entonces ahora a ese valor le aplicamos f. Es decir, ahora hacemos f de g de 3. Pero como g de 3 vale 5, pues entonces esto equivale a calcular f de 5. F de 5 sería irnos a f y sustituir la x por 5. Y ahí tenéis 5 al cuadrado, 25, más 5, 30. Por lo tanto, g compuesta con f en 3 vale 30. Bien, podríamos hacer esto para cualquier otro valor, pero lo que vamos a hacer es generalizar para un valor cualquiera x que sea distinto de 2 y vamos a obtener una expresión de una función que va a ser g compuesta con f de x, una expresión que depende de x, de manera que podamos hallar la función compuesta para cualquier valor utilizando esa expresión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la función, no el valor concreto de la función en un punto, como hemos hecho antes con el 3, sino la expresión que depende de x, la expresión de la función. Entonces tendríamos g compuesta con f en x, ya hemos visto que es f de g de x. Bien, g de x, como veis, es x más 2 entre x menos 2. Por lo tanto, esto equivale a poner f de g, o sea, f de x más 2 partido x menos 2. Y esto, como hemos hecho antes, con la imagen de g, equivale a sustituir en la f la x por g de x, es decir, por x más 2 entre x menos 2. Entonces, como esta x está elevada al cuadrado, si observáis aquí, pues entonces al sustituir todo esto en la x, obtendremos x más 2 entre x menos 2 al cuadrado más 5.
Bueno, pues entonces vamos a operar esto. Como tenemos un cociente que está elevado al cuadrado, pues elevamos cada uno de los elementos de ese cociente, o sea, el numerador y el denominador, los elevamos al cuadrado y nos quedaría eso. Y ahora pues vamos a desarrollar esa expresión para intentar simplificarlo un poco. Bueno, esto es una suma, tendríamos como un denominador, como solamente tenemos como denominador x menos 2 al cuadrado, y luego el 5 tiene un 1 como denominador, pues el mínimo común múltiplo de x menos 2 al cuadrado y de 1 es x menos 2 al cuadrado. Vamos a ir obteniendo los numeradores correspondientes. Haríamos x menos 2 al cuadrado entre x menos 2 al cuadrado me da 1, 1 por x más 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado. Por otro lado, x menos 2 al cuadrado entre 1, porque el 5 tiene un 1 en el denominador, eso me daría x menos 2 al cuadrado. Por 5 me daría 5x menos 2 al cuadrado. Luego más 5 por x menos 2 al cuadrado. Bien, vamos a desarrollar el numerador. Abajo nos queda x menos 2 al cuadrado, eso se mantiene igual. Y arriba, desarrollando este cuadrado, pues sería el cuadrado del primero, más 2 veces primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Y eso nos da esto de aquí, x cuadrado más 4x más 4. Por otro lado, desarrollamos esa diferencia al cuadrado, que sería también cuadrado del primero, menos, en este caso, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y nos quedaría pues más 5 por x cuadrado menos 4x más 4, que es el desarrollo de ese cuadrado. Continuamos, seguimos con el mismo denominador y entonces ahora lo que vamos a hacer es desarrollar ese paréntesis. Primero vamos a copiar esto que tenemos delante del más 5, eso se mantiene igual, x cuadrado más 4x más 4, y ahora al multiplicar el 5 por los elementos del paréntesis, pues tendremos 5 por x cuadrado, 5x cuadrado, 5 por menos 4x menos 20x y 5 por 4, 20. Y obtendríamos, pues eso, más 5x cuadrado menos 20x más 20. Juntamos los monomios que sean semejantes. Tendríamos x cuadrado más 5x cuadrado, 6x cuadrado, 4x menos 20x menos 16x y 4 más 20, 24. Y así obtendríamos, desarrollando el cuadrado del denominador, la siguiente expresión. 6x cuadrado menos 16x más 24 dividido entre x cuadrado menos 4x más 4. Podríamos intentar simplificar, pero si veis el denominador solamente se puede dividir por x menos 2. Y el numerador no lo vamos a poder dividir por x menos 2, porque dividirlo por x menos 2 equivale a que si en el numerador sustituyo la x por 2, me tiene que dar 0. Y podéis comprobar que si sustituimos aquí la x por 2, no nos da 0. Y por lo tanto no sería ese polinomio divisible entre x menos 2, con lo cual no podríamos dividir ambos entre el mismo polinomio, lo dejaríamos así. Por lo tanto, tendríamos que la función g compuesta con f de x sería esta que hemos obtenido de hacer todo este desarrollo. Vamos a comprobar ahora, utilizando la expresión que acabamos de obtener, que g compuesta con f en 3 nos da lo que nos dio antes, haciéndolo componiendo la función, o sea, calculando primero g y luego f de g. Bueno, pues utilizamos la expresión que acabamos de obtener y entonces sería sustituir ahí la x por 3, tendremos eso, 6 por 3x, perdón, 6 por 3 al cuadrado, menos 16 por 3 más 24, y abajo 3 al cuadrado, menos 4 por 3 más 4. Si operamos eso, veréis que nos da 30 partido por 1, que es 30, que es lo que teníamos que obtener, porque ya sabíamos que tenemos que obtener 30 puesto que lo habíamos hecho antes. Por último, vamos a obtener el dominio de esta función, de la función g compuesta con f. Fijaros, para hacer g compuesta con f, primero tenemos que hacer g, y g solo lo podemos hacer si x es distinto de 2. Es decir, si yo hago g de x para los valores para los que no pueda hallar g de x, tampoco podré hallar f de g de x. Por lo tanto, lo primero de todo es ver para qué valores puedo hallar g de x. Hemos visto que para cualquiera que no sea el 2. Y por otro lado, tendríamos que ver
para todos los valores para los que sí puedo hallar g de x, para cuáles no pudiera hallar f de g de x. F de g de x es esta expresión. Y fijaros que el denominador de la expresión que hemos obtenido al final es x cuadrado menos 4x más 4, que equivale a x menos 2 al cuadrado. Ese denominador solamente se anula en el 2. Por lo tanto, es el mismo valor que habíamos visto antes. Entonces, g solo la puedo calcular si x es distinto de 2. Y f de g solo la puedo calcular también si x es distinto de 2. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales excepto el 2. Y con esto habríamos dado por concluido este ejercicio. Bueno, pues como siempre os digo, si os ha gustado, sobre todo si os ha servido, os pido que pulséis me gusta y os suscribáis al canal de la Academia, donde vais a encontrar muchos vídeos que os van a ayudar a aprender mucho porque están explicados paso por paso. Y sin más, me despido ya de vosotros, dando las gracias por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo.